Vamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7. Vamos a leer. Abra su Biblia. Prepárese. Filipenses 4, del 4 al 7. Cuando lo tenga, dígame amén. Cuando lo tenga, usted pegue un grito de júbilo. No, ese grito es así como de hambre. Hermana María, todavía hay pupusas allá abajo, ya no. Se terminaron las pupusas. ¿Cómo? Tacos dorados, dice el hermano. Sí, por eso el grito. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Mire, y si usted no sabía dar gritos de júbilo, va a salir dando gritos de júbilo. Amén. Quiero hablarles del gozo y la gratitud que debe haber en nuestros corazones. Gozo y gratitud. Diga conmigo, gozo y gratitud. Dígalo más fuerte, gozo y gratitud. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo dice? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. Diga conmigo, el Señor está cerca. Y el verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Oramos rapidito. Señor, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Te pedimos que sea atesorada en cada corazón, en cada mente, que hoy nos hables, Señor, nos animes, nos levantes la fe, nos fortalezcas, nos exhortes, Señor, pero también nos instruyas y nos corrijas para seguir firmes hasta tu venida. Declaramos que la palabra no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito y da fruto al 100%. ¿Cuántos lo creen? Nunca la palabra de Dios puede volver atrás vacía. Siempre que usted escuche la palabra, siempre que usted lea, aprenda a ser un arrebatador de bendiciones en el reino y dígale al Señor que esto mucho poco que leo, mucho poco que aprendo, dé fruto en mi vida. Y conviértase en un creyente que da fruto en todo tiempo, que anda gozoso, que anda alegre, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a transmitirnos vida. Amén. Por eso me encanta la palabra, porque cada vez que usted va a la palabra, es como cuando usted conecta su teléfono que ya está ahí por 2-3% en rojo y ya está, le está diciendo: por favor, cárgame, recárgame que me muero. Y usted va a la palabra y sale, pero mire, al 100% cargado, lleno de Dios, lleno de fuerza, lleno de fe, y no hay nada que lo detenga. Amén. Entonces, gozo y gratitud. ¿Por qué hablamos del gozo y de la gratitud? Fíjese que el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, y algo interesante es que esta carta, como todas las que él escribe, son palabras de Dios, tienen inspiración de Dios. Pero algunos dicen que esta carta no tiene tanto una estructura teológica, principios doctrinales, sino más bien principios, consejos que permiten al creyente tener una mejor vida en el Señor. Principios que nos van a ayudar a saber cómo enfrentar las diferentes adversidades que se nos presenten. Y es interesante porque si es palabra de Dios, yo le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Diga conmigo, todo lo que sea palabra de Dios me bendice. ¿Cuántos bendecidos hay acá? Entonces, si es palabra de Dios, nos va a bendecir. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta
y está literalmente preso. Literalmente, él está en una prisión. Él está encarcelado, pero la actitud que él tiene es una actitud de gratitud hacia la iglesia, hacia los filipenses. Una actitud de gratitud porque en sus prisiones, en sus momentos difíciles, los filipenses, los creyentes de Filipo, maduros en fe, que salieron del paganismo, conocieron a Jesús, llegaron al conocimiento de la verdad, ahora se sienten agradecidos con aquel que fue instrumento para llevarles las buenas nuevas de salvación. Y eso nos da mucho que aprender, porque a veces nos olvidamos de aquel instrumento que Dios usó para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Recuerde que nosotros estábamos perdidos, condenados por causa del pecado que había en nosotros, pero hubo un hombre o una mujer o un joven, no sé a quién Dios usó, pero estoy seguro que a alguien Dios usó para que el evangelio llegara a tu vida. Y el evangelio, que son buenas noticias, te llevaron esperanza, te levantaron, te restauraron, hicieron algo glorioso. Y si todavía no lo ha hecho, estás a punto de verlo, porque cuando el evangelio, la buena noticia de que Jesucristo es Señor y Salvador, llega a nuestra vida, nadie que lo recibe queda igual. Todos los que recibimos esta buena noticia somos bendecidos y transformados. Yo me gozo por el evangelio, me gozo por las buenas noticias, porque el evangelio es lo que nos ha bendecido a usted y a mí. Y no se nos puede olvidar a quién Dios usó. Siempre que usted ore, siempre que usted esté dando gracias a Dios por lo que va a comer, por lo que tiene en la mesa, acuérdese del hombre, de la mujer que Dios usó para predicarte y traerte al conocimiento de Dios. Nunca camines con un corazón sin agradecimiento, sin gratitud por el bien que hemos recibido, aunque viene de Dios, pero agradezcamos a ese instrumento, a ese hombre, a esa mujer. Amén. Dígale al que está a su lado que no se te olvide orar por el hermano o la hermana que te predicó. Y cuando usted esté comiendo aquel salmón, aquellos camarones, langosta o la ancha también, usted diga: Señor, así como yo estoy comiendo, bendice ese siervo, bendice esa sierva. Amén. Ahí comienza la gratitud. Y eso es lo que están haciendo los filipenses. Pero no solamente estaban agradeciendo. ¿Sabe qué hacían los filipenses? Le mandaban obsequios a Pablo, de tal forma que Pablo se alegra y dice: me alegro de la fe, del gozo y la madurez que hay en los creyentes. Y Pablo estaba feliz, preso, pero feliz. Cualquiera en su lugar estaría triste, deprimido, deseando la muerte. Pero hay algo que alegraba el corazón de Pablo, había algo que le cambiaba la actitud. Y él decía: aunque físicamente, literalmente estoy preso, pero en mi espíritu hay libertad. En mi espíritu me siento libre, en mi espíritu hay gozo. Y eso nos debe de recordar a nosotros que no importa la circunstancia o la situación que estemos viviendo, que enfrentemos mayormente. Ahora que el año está terminándose y llegamos al mes donde las emociones andan al millón, como dicen por ahí, donde muchos dicen: ¿con quién voy a pasar esta Navidad? ¿A quién voy a visitar esta Navidad? Y hasta cantan el corito de aquel hermano de pelo largo y dicen: otra Navidad y yo sin ti, dice. Los que se rieron se la saben, ¿ve? La cantada. Y es una época donde nos ponemos sentimentales. Recordamos probablemente algún familiar, amigo, ser querido que partió. Y entonces el adversario, que está esperando que nos descuidemos para manipularnos, para hacernos sentir mal, para robarnos la moral, robarnos la fe, se aprovecha de todas esas circunstancias. Algunos otros están viendo que el año está terminando y sus planes, sus sueños no se cumplieron. Todo un año se esforzaron, todo un año trabajaron y dicen: bueno, otro año que ya se termina, se acaba, y yo sigo igual o peor que al principio. Yo no veo la salida a esta situación.
Y me gusta porque Pablo nos da lecciones de vida, lecciones que no solamente son palabras. Teresa de Calcuta dijo un día algo muy importante y todos debemos tener esto presente. Teresa dijo que cuando educamos a nuestros hijos, no nos preocupemos por lo que le decimos. Nuestros hijos no atienden nuestra voz. Sus hijos, y dicho sea de paso, este es un consejo, por la misma ofrenda se lo voy a dar, mire. Sus hijos, ¿cuántos tienen hijos acá? ¿Y cuántos son hijos? Entonces, sus hijos, usted les dice, les habla, les grita. Y yo le tengo una noticia: sus hijos no le prestan atención a lo que usted les dice. Por eso es que algunos batallan con el comportamiento de sus hijos. ¿Sabe por qué sus hijos no atienden a lo que usted les dice? Porque nuestros hijos, porque también los tengo y soy hijo, no nos escuchan. Diga conmigo, me observan. Entonces Teresa de Calcuta dijo que las palabras convencen, las palabras son buenas, pero el ejemplo arrastra. Cuando te ven a ti alabar a Dios, adorar a Dios, no les tienes que decir: niño, levanta las manos. ¡Pah! Ellos solitos levantan la mano porque te ven a ti. Cuando te ven a ti orar, entonces tus hijos van y se ponen también de rodillas y están ahí y mueven la boca y dicen. No sabe uno qué dice, pero ahí están. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Y entonces Pablo no nos está dando palabras, no nos está hablando bonito, nos está hablando desde el corazón y nos está diciendo que esta debe de ser la actitud, el comportamiento de todo creyente, de todo hombre y de toda mujer que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Así que no importa cuántos tienen problemas ahora mismo. Tranquilos que hoy se van a ir sin problemas a la casa. Amén. Y entonces Pablo nos dice, y yo me imagino que por un momento él ve la prisión, ve la limitación que tiene, pero por un momento él comienza a observar y dice: no, espérate, ¿en quién he creído? Hay conversaciones que debemos tener con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el problema no es enfrentar desafíos. El problema es la actitud que tenemos frente a los desafíos. Y el problema no radica en el problema, valga la redundancia, ¿verdad? Ya parezco aquel. El problema no es problema. Pero el problema no es el problema que nosotros tenemos, la dificultad, la necesidad o la adversidad. El problema radica siempre en nuestras actitudes frente a los problemas. Y entonces por un momento le viene la nostalgia a Pablo, porque era un humano como usted y como yo, con sentimientos. Pero se acuerda y dice: me alegro y me gozo por lo que Dios está haciendo en ustedes, les dice a los filipenses. Y entonces tiene una conversación con él mismo y dice: bueno, aunque estoy limitado, 4 paredes, una puerta de metal, no puedo salir, pero venga acá, ¿por qué me siento así? Si Dios está conmigo. Y entonces él empieza a reflexionar sobre su propia fe. Si Dios está conmigo, y me acuerdo y empieza a recordar en el capítulo 2, en el capítulo anterior 1, 2 y 3, él está hablando y recordando lo que Cristo hizo, la actitud que Cristo tuvo frente a los desafíos. Y dice: pero si mi Cristo, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, lo pudo soportar todo y venció en la cruz, y el que venció en la cruz está conmigo, dijo: venga acá, ¿por qué yo voy a estar triste? Y entonces él mismo se comienza a animar, comienza a recordar las promesas de Dios, porque aunque él estaba preso, las promesas de Dios nunca están presas. Aunque el hombre esté pasando adversidades, yo le tengo buenas noticias. El Dios de las promesas y el Dios que te hizo una promesa, aunque el mundo esté en crisis, nuestro Dios nunca entra en crisis, porque lo que él promete lo cumple. Cuando él dice que va a hacer algo contigo, con tu casa, ten la certeza de que él lo va a cumplir. Y entonces tenemos que tomar la actitud del gozo. Y Pablo y dice: bueno, yo me voy a gozar.
¿Quién se puede gozar en medio de las pruebas? Todo lo contrario, nos afligimos, nos ponemos melancólicos. Me quedé sin trabajo y es fin de año. Viene la época de dar regalos y yo lo único que doy es lástima y pena, dice. No hay ni para la marucha. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pero ni el chapulín colorado con chipote chillón le puede ayudar. Y entonces viene el plan del enemigo. Y el enemigo comienza a aprovecharse de ese sentir, de esa nostalgia, de esa necesidad, y te comienza a deprimir. Te comienza a hacerte sentir que no vales nada. Te va restando valor y te va cambiando los valores en tu vida. Y dice, lo más valioso es estrenar algo nuevo en esta Navidad. Y tú no tienes nada nuevo. Lo más hermoso en estas épocas es regalar. Y tú no tienes que regalar. Y entonces comienza a darle vuelta a las cosas. Pero me encanta, porque cuando tomamos la actitud correcta, no importa lo que el diablo nos susurre a los oídos, no importa lo que sus ojos naturales estén viendo. Yo he creído que cuando se le cree a Dios y se pone la mirada en Dios, Dios hará un milagro por aquellos que están confiados en Él, porque la Escritura dice que los que hemos confiado, los que estamos confiados en Él, no seremos avergonzados en ningún tiempo. Así que mi fe, entonces, es la que avergüenza a Satanás. ¿Cuántos tienen fe aquí? Pues diga, mi fe avergüenza al adversario. Porque cuando el enemigo te dice, vas a terminar mal este año, te va a ir mal este año, usted recuerda, no, por la fe ya estoy en victoria. Por la fe no todo es como el enemigo me quiere hacer creer, porque por la fe Dios hará un milagro. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Entonces miren lo que la palabra nos enseña. Qué bonito, ¿verdad? Que hay fe. Pero todo parte de un corazón lleno de gozo. Pastor, pero ¿cómo yo me voy a gozar en medio de las tribulaciones? El gozo no es de la carne. El gozo no se siente en la carne. Cuando hay pruebas, tribulaciones, la carne se aflige. La carne se siente oprimida, se siente traicionada, se siente abandonada, se siente dolida. ¿Cuántos hermanos carnales hay acá? Y no me vengan a decir, no, pastor, yo no soy carnal. Entonces ya debería de estar allá en el cielo cantando santo, santo, santo. A ver, le voy a hablar un ratito a los carnales. ¿Están los carnales aquí? Aquí está el primero. ¡Ay, el pastor es carnal! Bájenlo de ahí. Pongamos los pies sobre la tierra. Cuando digo carnal, es que sentimos las cosas que ocurren en la vida natural. Tenemos una vida, ¿sí o no? Tenemos una fe y una esperanza. Pero las pruebas y las adversidades que enfrentamos a diario, las situaciones que ahora estamos pasando, ¿se sienten en la carne? ¿Sí o no? Entonces no se haga el super mega fe, el superman o la superwoman, porque el único super aquí se llama Jesús. Amén. Entonces sentimos en la carne, ¿sí o no? La tristeza. Sentimos, wow, otra Navidad y todos se están casando, todos se están comprometiendo. Y yo, cholo. Dice. No, dice el Señor. Señor, ya llévame mejor. Estoy cholito, dice. ¿Verdad? Otros, otro año lejos de la familia. Ellos gozando los dólares que les mandé, yo aquí pasando hambre. No, no es justo, dice. ¿Verdad? Y se siente en la carne, porque estamos en un cuerpo mortal. Pastor, entonces, ¿no está mal que yo sienta eso? No, no está mal. Eso es lo que nos recuerda que necesitamos a Dios. ¿Sabe qué es lo que verdaderamente está mal? Quedarnos como derrotados y fracasados en esos sentimientos, en esas situaciones, cuando tenemos una esperanza viva. Si yo tengo una esperanza viva, entonces yo tengo que decir, es verdad que la carne se quiere afligir, la carne se quiere doler. Pero dice Gálatas capítulo 5 verso 22, mas el fruto del Espíritu, no dice el fruto de la carne, dice el fruto del Espíritu es amor,
gozo. Entonces el gozo no es de la carne. Diga conmigo, el gozo no es de la carne. La carne se lo disfruta. Pero el verdadero gozo viene del Espíritu. Por eso Pablo, aunque está en una prisión, encarcelado, sin poder salir, dice: es verdad que estoy encarcelado, es verdad que no puedo salir ni disfrutar ni ver cómo la obra de Dios está avanzando, pero hay algo que yo tengo: mi espíritu está libre y aún en prisión puedo seguir predicando el evangelio. Aún en prisión yo tengo un Cristo vivo. Aún en prisión conozco un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que levanta al caído. Mire el Dios que tiene Pablo. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Entonces diga: esto que estoy pasando, y háblele a ese problema. Hoy vamos a salir de aquí sin problemas. ¿Cuántos se quieren ir sin problemas? Bueno, si usted se los quiere llevar todos, póngase en la puerta y se los echamos ahí. Pero si usted se quiere ir sin problemas, diga conmigo. Es más, háblele al problema. ¿Cómo se llama? Falta de trabajo, falta de dinero, no ha podido pagar la renta, lo están botando. ¿Cómo se llama su problema? No sé. Pero háblele y dígale: mi Dios. Dígale a su problema y nómbrelo: mi Dios, aunque sea en su mente, hoy me da la victoria. Porque ese es el Dios que la Biblia nos enseña. Y entonces nos damos cuenta que el mismo Pablo nos da un ejemplo. En Hechos capítulo 16, del verso 22 al 26, dice la Escritura que iban a la hora de la oración. Aquí está la clave. Para nosotros enfrentar estas adversidades y permanecer en el gozo que es fruto del Espíritu, necesitamos depender de la oración. Lo que menos nos gusta hacer en las tribulaciones es orar, pero lo que más debemos hacer en las tribulaciones es orar y confiar. ¿Me sigue? Entonces Pablo se va a la hora de la oración y le sale una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la Biblia. Y ella daba voces y decía: estos hombres nos anuncian la verdad de Dios, a ellos créanles, a ellos síganles. Y hasta ahí la cosa sonaba bonita. Pero el apóstol Pablo, teniendo discernimiento del Espíritu, diga conmigo: discernimiento. No podemos ser creyentes si no tenemos discernimiento. Cuando como creyentes enfrentamos desafíos, pruebas o adversidades, necesitamos tener el discernimiento de Dios para saber de quién viene la prueba. Si es de Dios, si es del enemigo, si es una mala mayordomía o es una prueba que nos va a promover. Amén. Y entonces Pablo discierne y se da cuenta que lo que hablaba no era la muchacha, sino un espíritu de adivinación. Y Pablo se cansó y dijo: te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno dejarla libre. Cuando ocurre el milagro de la liberación, dice la Escritura que se agolpó todo el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire cómo va Pablo: lo han variado. Diga conmigo: lo han variado. ¿A cuántos de ustedes los han variado? Les han dado, pero mire, hasta para llevar. Pastor, viera que no salgo de una y me meto a otra. Me pasa esto, me pasa aquello. Los han variado. Hoy las varas no son literales, pero sí las vemos en que la gente nos trata mal, habla mal, dice cosas, y entonces nos sentimos así, ¿sí o no? Y mire lo que dice la Escritura: después de haberles azotado mucho. O sea que no fue tantito el azote, los azotaron mucho. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué los azotaron? Por hacer el bien. ¿A cuánto les gusta hacer el bien aquí? Tengo la impresión de que a los que les gusta hacer el bien ya se fueron. ¿A cuánto les gusta hacer el bien aquí? Sepa esto entonces: cada vez que usted hace el bien, va a haber gente que no le va a agradar lo que usted hace. Al diablo no le gusta que usted y yo hagamos el bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Levantar gente que nos azote, que hablen mal, que nos miren mal, que hablen de nosotros a nuestras espaldas. Qué feos azotes, ¿verdad? Pastor, pero esto no debería pasar en el mundo. Hasta en las mejores familias pasa, dicen por ahí. Amén. ¿Hay algún azotado por aquí entre nosotros? Pastor, viera cómo me azotaron, me hablaron mal de mí, me dijeron esto, dijeron aquello. Viera. Ay. Y aparecen aquella que se iba a confesar y lloraba, ¿verdad?
Y entonces nos damos cuenta que lo que le está ocurriendo a Pablo nos ocurre ahora, pero en otra dimensión. Y entonces dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero mire lo que ocurre. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, ¿qué cosa? Himnos a Dios. Y los presos, ¿qué hacían los presos? Mire la actitud. Hoy, en este tiempo, en la iglesia que estamos viendo en este siglo, hay creyentes, hermano, de cristal. Yo sé que esos no están aquí porque esos vinieron al servicio de las 8 de la mañana. Pero no hay cosa más terrible que estar entre cristianos de cristal, que apenas les dicen algo y se ofenden las florecitas. No se les puede corregir porque, ay, aquí no hay amor, mejor me voy allá donde sí lo aman a uno. Hasta en limusina lo llevan a la iglesia, dice. Ay, no, aquí le hablan muy feo a uno, porque es que lo corrigen muy feo a uno, dice. Es verdad que uno tiene que dejar el pecado, pero ay, a mí me gusta, dice. Pero yo sé que de esos no hay aquí. Cualquier parecido es pura coincidencia, porque aquí hay creyentes maduros, amén. Y los que no dijeron amén son maduros también. Dígale que está a su lado, por si acaso. Y la sociedad está así. La iglesia no puede estar así. La iglesia hay orden. La iglesia hay disciplina. Amén. ¿O es que les estoy describiendo otra iglesia que no conocen? No, ¿verdad? Eso es lo que debe de haber en la iglesia. Y entonces nos damos cuenta que hoy, con tantito que nos miren mal, tantito que no nos saludan, tantito que ya nos ven así, ay, ya me vio mal, dice. Puros heridos, puros en la sangre. Ay, es que viera cómo me habló bien feo, dice. Pero así habla el pobre hermano, así habla la pobre hermana. El problema no es el que te habla, el problema es cómo actúas cuando te hablan. El problema no es cómo te ven, el problema es qué haces cuando te echan una miradita que no te gusta. Cuando hay mucho silencio me preocupo, hermano. Digo, ¿será que se los llevó el Señor y me quedé? Uy. Entonces, ese no es el problema es qué hacemos. Y entonces nos damos cuenta que cuando hay gozo en el corazón del creyente, tiene que haber una actitud diferente. Cuando llegó el jefe a decirte que te despidió o que te iba a descansar por lo que restaba del año, ¿cuál fue tu actitud? Cuando llegó el casero a decirte que desalojes el apartamento porque ya le debes 3 meses y no le has pagado el cuarto y vas por el quinto, ese no es el problema. ¿Cuál es tu actitud? Ah, si usted lo dice, pastor, ¿por qué usted no ha pasado por ahí? No, se lo digo porque yo he pasado por ahí. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Aló? Vamos a ver qué actitud toma Pablo, el mismo que está describiéndonos el verdadero gozo y cómo debe de ser el gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Porque se me hace que el gozo se está yendo, hermano. Agárrelo, dígale, no te vas. Dice el verso 26, entonces, después de que se encuentran en el calabozo de más adentro, la situación, la más peor, la más terrible que usted se pueda imaginar. Y mire la actitud de ellos. Porque el que tiene gozo puede estar pasándola difícil, puede estar en necesidad, en una angustia terrible, pero se tiene que recordar que en el Espíritu hay libertad. Y entonces Pablo le dice a Silas, mira Silas, hagamos lo que tú y yo sabemos hacer. Y Silas le responde, me lo imagino en esa conversación, ¿y qué es lo que sabemos hacer si no ves que estamos encerrados? Tenemos los pies amarrados, las manos atadas, cadenas nos limitan, este calabozo húmedo, frío. Mira cómo estamos, la estamos pasando mal, Pablo. No te das cuenta solo porque reprendiste ese espíritu. Mira, por ir a la oración, mira lo que nos pasa por hacer el bien, mira lo que estamos viviendo ahora.
¿Se parecerá algún creyente por aquí presente que se está quejando por lo que le pasa? Ay, hoy no me subieron a tocar. Ay, hoy me dejaron afuera. Hoy me descansaron. Ay, ¿cuál es la actitud que tiene ahora? Están aprendiendo, ¿verdad? Y entonces dice, entonces le dijo Pablo, sí, hombre, pero mira, acuérdate de esto. El que venció está con nosotros. Acuérdate de esto en tu problema que estás pasando ahora mismo, que sé que son muchos. El que venció en la cruz está contigo. El que venció a la muerte con la muerte ha estado cuidando de ti 24/7. Aunque tú no lo has visto, aunque tú dices, es que ya no lo siento, ¿dónde está? ¿Por qué me pasa esto a mí? Aquel que ya no ves, aquel que ya no sientes, no significa que te dejó, que te abandonó. Él está ahí viendo qué actitud tomas en la prueba. Y cuando Él ve que la prueba es muy dura para ti, Él dice, momento, hasta aquí, porque antes de que te pierdas, Él va a meter las manos por ti, porque te ama, porque te aprecia, porque eres especial para Él. Dio su vida por ti. ¿Cómo va a permitir que te pierdas? Entonces quítese eso de la mente. Y entonces Pablo le dice a Silas, mira, Silas, mejor adoremos, lo que te parece. No quiero, le decía al otro. ¿Por qué no quieres? Porque no puedo. ¿Cómo le digo santo aquí en la prisión? Mira cómo estamos. Siempre hay un chillón y un quejón. El problema no es el chillón y el quejón. Solo asegúrese que ese chillón y ese quejón no sea usted. Asegúrese que usted tenga la actitud de un Pablo que ha conocido a Cristo, que pudo decir, el Dios del cual soy y al cual sirvo está conmigo en las buenas, en las malas, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel a sus promesas. Y entonces le dice, mira, sí, pero digámosle, santo. Ayúdeme, por favor. Santo por siempre. No soy contratado para cantar, ¿ok, muchachos? Siga conmigo, siga cantando. Vamos, el gozo tiene que subir hoy. Y algunos todavía, ¿cómo le digo santo si no hay musiquita? ¿Cómo le digo santo si ya me está acordando, pastor, de lo que me está pasando? Y entonces comenzaron a cantar a Dios cantos, himnos espirituales, y le decían, gracias, Señor. Pablo decía, gracias, Rey, porque en esta prisión estás con nosotros. Santo el que vive, santo el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo, santo, santo es el Señor. Y de repente, dice la Escritura, un viento recio se metió. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos pasándola mal, el espíritu que tiene el gozo como fruto nos recuerda el camino a la liberación y nos dice, adórame, exáltame, recuerda que estoy contigo. Y si no lo puedes tener presente, cántalo, que por cuanto tú lo cantas, la fe viene por el oír, y el oír las promesas de Dios. Cante a Dios, alabe a Dios en su problema, y yo estoy seguro que un de repente de Dios va a llegar a romper esas prisiones. ¿Y cómo salieron allá? Bien happy, bien felices. Aleluya, gloria a Dios. El Silas ya hasta danzaba y remolineaba, parecía trompo. Y entonces el Pablo le dice, y no que no. En mi pueblo dicen, no que no tronabas pistolita. Y comenzó a cantar. Eso me recuerda que cuando usted ve a un hermano triste, afligido, pasando en pruebas, no lo señale, no lo critique, no lo termine de pisotear. Dígale, hermano, estoy orando por ti. Vamos a orar juntos. Amén. Nunca le dé la espalda a alguien que está en necesidad. Nunca pague con la misma moneda. Aunque a usted le trataron mal, usted no haga lo mismo. Pablo le dice en el siguiente verso, en el verso 5, sean conocidas vuestras buenas obras delante de los hombres, porque el Señor está pronto. ¿Quién viene pronto? El Señor. Y el Señor quiere venir a encontrar una iglesia con gozo. Que hay pruebas, sí, pero hay gozo. No tiene que comer, pero hay gozo. Yo estoy seguro que en medio de esas pruebas, cuando usted alaba a Dios, adora a Dios, Él enviará un par de cuervitos, hermanitos, hermanitas, gente de afuera, gente de dentro, que le lleven provisión.
La pregunta es, ¿dónde está su gozo fundamentado? ¿Tu gozo está fundamentado en la provisión o tu gozo está fundamentado en el Dios de la provisión? ¿Dónde tenemos nuestro gozo? Yo me gozo cuando recibo, yo me gozo cuando tengo, yo alabo cuando la comida no falta, yo alabo, gloria a Dios, aleluya, remolineo, me despeino, sudo un poquito, bajo de peso porque no me falta nada. Entonces tu gozo está fundamentado en lo que tienes. Pero cuando esto te falte, habrá gozo en tu corazón. Porque aquel que dice, no tengo que comer, no tengo cómo voy a pagar la renta, pero me gozo porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No dice el gozo de los hombres, dice el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Procuremos el gozo de Dios. Pero mire lo que dice a continuación para terminar. Bueno, ustedes no tienen prisa, ¿verdad? Yo sí. Tengo hambre. Y dice el verso siguiente: por nada estéis afanosos. ¿Cuántos afanados hay aquí? ¿Qué es el afán? El afán es pecado. Por nada estéis afanosos. O sea, por nada se preocupen de más. Por nada estén creyendo que por más esfuerzo y sacrificio que hagan van a conseguir lo que necesitan. No se afanen. El que se afana duda de Dios y hace a Dios mentiroso. Porque el que vive afanado dice, si no trabajo no como, si no hago esto no hay. ¿Por qué? Por el afán. ¿Qué es lo que hace el afán entonces? El afán nos pone una venda en los ojos y nos quita la mirada de Dios y nos hace confiar en nosotros mismos. Por eso es que el que vive afanado le está diciendo a Dios en realidad, no confío en ti, no creo en ti y tus promesas son mentira. ¿No ha leído usted en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y dice, y algunas cosas te van a faltar? ¿Y la comida te faltará? ¿Y la renta te faltará? ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es pastor ¿de quién? Diga entonces, Jehová es mi pastor. Y a mí, y a mi familia, y a mi casa, nada nos faltará. Amén. Y si eso dice la Biblia, entonces yo tengo que creer en las promesas de Dios. Pero pastor, viene la duda, viene el temor. Por más que yo confieso la palabra y quiero creer en la promesa de Dios, pero aquí hay una lucha también. Y eso es normal. Porque ¿qué es lo que hace el afán? Trae tribulación. El afán trae duda. El afán viene a alterar nuestros pensamientos. Y en vez de pensar, no, voy a confiar en Dios, voy a esperar en Dios, está diciendo, hoy voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo que ganar dinero. Ya no voy a ir a la célula ni al discipulado porque si no trabajo de noche y no aprovecho esta oportunidad, voy a pasar una Navidad triste. Mire lo que hace el afán, confunde la mente, confunde los pensamientos, cambia los valores en el corazón. No, pero es que yo amo a Dios, yo le prometí serle fiel, servirle, pero perdóname, Señor, hoy te voy a quitar tantito mi corazón porque hasta gringos se vuelven. You know my situation, le dice. Tú conoces mi situación y tú sabes que este siervito, esta siervita tiene necesidad. Así que today, no church, le dice. Hoy no voy a la iglesia, le dice. Hoy me voy a trabajar. Y para que el líder no me esté llamando, voy a apagar el teléfono. Cualquier cosa le voy a decir, no, que me cortaron la línea. Esos que dijeron, cómo supo el pastor, dice. Un angelito me contó. Y entonces cambiamos los valores. Y le damos valor a las cosas materiales, a las necesidades básicas. Y le restamos valor a nuestra vida. Y decimos, mi trabajo vale más que mi salvación. Unas horas extras valen más que el aprendizaje de la palabra. Me bendice más y me beneficia más el dinero en mi bolsillo que una esperanza de brazos cruzados. Eso es lo que hace el afán.
Pero ¿cómo contrarresto el afán? Porque hablamos del afán, enfrentamos el afán, pero ¿cuántos quieren ser libres del afán? Yo le tengo el remedio express, mire. Veamos lo que dice, sigue a continuación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué cosa? Vuestras, ¿qué? Peticiones delante del pastor, delante del líder, delante del supervisor, delante del vecino. ¿Dónde tienen que ser conocidas mis peticiones y mis necesidades? ¿Delante de quién? ¿Quién es Dios para mí? Si es mi proveedor, si es mi Dios, si es mi todo, entonces ¿por qué le voy a pedir al jefe aumento? ¿Por qué le voy a pedir prestado al hombre? ¿Por qué le voy a decir al hombre que me ayude cuando tengo uno que sé que me va a ayudar? Pastor, entonces no pido aumento. Pastor, entonces ¿por qué no he recibido el aumento? Porque lo ha pedido mal. A mí un día, yo cometí el error tan grande un día de estar orando y decirle: Señor, ya, me voy a animar a ir a hablar con el jefe que me dé aumento. Y la voz del Señor ahí mismo me habló y me dijo: ¿por qué le pides al hombre y no me pides a mí? ¿Quién es tu Dios, el hombre o yo? Me dijo. Y ahí me tiré una arrepentida de aquella, hermano. Dije: Señor, ciertamente aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, perdóname, me arrepiento. Le dije: Señor, a ti te pido. Mire, y se lo pedí al Señor y no le dije nada al hombre. Porque todo lo que usted pide en lo secreto, ¿dónde va a haber la recompensa? En público. ¿Cuántos quieren ver la recompensa en público? Métase a lo secreto entonces. Entonces cuando el afán viene, cuando la tribulación viene, cuando la duda viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el afán se vaya de nuestras vidas? Pedirle a Dios. ¿A Dios le molesta que yo le pida? No. Él está esperando que como hijo yo vaya y le pida lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pídeselo a Dios. Que te dé una segunda oportunidad, pídesela a Dios. Que te sane, pídele a Dios que te sane. Que te dé un buen trabajo, pídeselo a Dios. Que te den un aumento, que te den el horario que necesitas para ser fiel con Dios, a tu célula, a tu discipulado, pídeselo a Dios. Saber si es el correcto o la correcta, pídeselo a Dios. ¿Qué decisión tomar? ¿Compro el carro, compro la casa, me conviene, no me conviene? Pídaselo a Dios. ¿Aló? ¿A quién le vamos a pedir entonces? ¿Al pastor David? A Dios, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, a ver a quién le vas a pedir. Y dice entonces, mire esto, ocurre el milagro. Nuestras peticiones tienen que ir delante de Dios en toda oración y ruego. Señor, necesito esto, te ruego que te glorifiques. Pero el ruego no es solamente te pido que te glorifiques. El ruego es hágase tu voluntad. ¿Por qué necesito la voluntad de Dios en mi vida? Porque Él sabe lo que me conviene. Él sabe lo que me hace bien. Él sabe qué es lo mejor para mí. Cuando yo no sé qué decidir, el que sabe lo que me conviene y lo que es mejor para mí es Él. Por eso dice, pídanle a Dios. Pablo oraba, Pablo clamaba por un problema que tenía, un aguijón en la carne. Quítamelo, Señor, libérame, Señor, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y entonces el Señor le dijo, mira, aprende a vivir con eso, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y entonces Pablo dijo, gracias, Señor, porque con aguijón, pero voy a vivir agradecido, alegre, feliz, porque hoy sé que el Dios que me puso ese aguijón me lo puso para que dependa de Él siempre y no se me olvide que sin Él no puedo hacer nada. ¿De quién dependes entonces? Dependa de Dios. Ya no dude, ya no tema. Y entonces dice, y la paz de Dios, cuando aprendemos a pedirle a Dios y a vivir bajo su voluntad, entonces la paz de Dios que el mundo no puede entender, que los hombres no pueden comprender, va a venir y va a guardar nuestros pensamientos, nuestros corazones, porque esa es la señal de que le pertenecemos a Cristo. Todos los que le pertenecemos a Cristo debemos tener nuestros pensamientos guardados en Él, nuestros sentimientos, nuestro corazón guardados en Él.
porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Entonces, pastor, ¿cuál debe de ser mi actitud? Pues tome la actitud correcta. Haga lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 17 y verso 18. Y él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Estaba diciendo Habacuc: aunque no tenga nada, aunque lo pierda todo, aunque me quiten aparentemente todas las cosas, Habacuc dice: con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque mi gozo y mi gratitud no están en la provisión, están en el proveedor, y el proveedor es fiel y justo para proveer tus necesidades. Póngase de pie, vamos a gozarnos, vamos a agradecerle a Dios. Y si usted está pasando necesidad, yo conozco un Dios que cuando alguien le agradece, lo que no tiene lo recibe. Aunque no haya nada, acuérdese, su vida no depende de lo que tiene o lo que le falta. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su alma? Prefiero tener a Cristo. Y David dijo esto cuando pecó, cuando falló, cuando se dio cuenta que había fallado a Dios, que había matado a un hombre, y venía el juicio de Dios sobre él. Miren qué momento David reacciona y qué ejemplo, porque le dice al Señor: Señor, quítame el reino si quieres, quítame todo, pero no me quites el gozo de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué David pidió que no le quitaran el gozo? ¿Cuántos quieren saber por qué? Te va a ayudar toda tu vida de hoy en adelante. Porque cuando hay gozo en tu corazón, habrá esperanza. Y cuando hay esperanza, habrá señales. Y cuando hay señales, habrá un Dios moviendo la mano a tu favor. Por eso es que lo último que podemos perder es el gozo. No pierdas el gozo. Nunca pierda el gozo y la esperanza en Dios. No importa lo que estés pasando, no importa las situaciones difíciles, adversas que estés enfrentando. Te vengo a decir de parte de Dios: no pierdas el gozo que Él te ha dado. No descuides el gozo. Amén. Cierra tus ojos un momento, porque hay gente acá que ha venido atribulada, cargada, sin fe, sin esperanza, y han creído que su mundo se derrumba y que se acabó. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios: gózate, alégrate, porque lo mejor está por venir. El año no ha terminado. El Dios que hizo el día, que hizo la noche, está con nosotros. El Dios que puso horario, puso hora, está con nosotros. El Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que te sostiene de la mano derecha. Y aunque tú no ves la salida ahora, tranquilo, levanta tu mirada, porque en un de repente de Dios vas a ver la salida. Así que dale gracias al Señor.